que vayan anotando los aspectos más importantes. Ya. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora, o sea, lo voy a desarrollar yo. Lo vamos a hacer en sistema en tanto por uno, aplicando los conceptos que fuimos aprendiendo. El ejercicio determine todos los valores que se solicitan utilizando sistema en tanto por uno, el voltaje de línea en la carga, eso quiere decir en el punto D acá, es de 13,3 kilovolts, o sea, por lo tanto ese es el voltaje real. Tenemos que la carga aquí son 15 MVA con un factor de potencia 0,88 en atraso. Espero que se vea bien, chiquillos. Aquí tenemos las características, transformador, la reactancia es J9%, la potencia del transformador es de 30 MVA, la relación de transformación de 66 a 13,8 kilovolts. Aquí tenemos una impedancia de línea, que no tenemos acá el valor, ¿cierto? La Z de línea sería de 14 con un ángulo de 80 ohms. Aquí tenemos las barras, ¿cierto? Aquí tenemos un generador, que la reactancia del generador es de 6% y la potencia del generador es de 40 MVA. Y aquí tenemos las características del primer transformador, ¿cierto? Que la reactancia es de 9%, 35 MVA, ¿cierto? Y la relación de voltaje es de 12,5, 65 kilovatios. Si se fijan, acá yo les estoy dando los valores base, ¿eh? La potencia base, que sería de 100 MVA, y el voltaje base, que sería de 66 kilovolts, obviamente en la zona del centro, ¿cierto? Que es donde tenemos los niveles de tensión, ¿ya? ¿Qué es lo que se pide? Dice todos los valores base del sistema. Eso quiere decir hay que calcular para las diferentes zonas los valores base, dibujar el circuito de impedancia por unidad. Eso quiere decir tenemos que llevar todas las impedancias tanto por uno en base común. Acordémonos, el generador y los dos transformadores están en base propia. Por lo tanto, hay que transformarlos a base común. La corriente I sub A e I sub B, la corriente que tenemos acá, que está en el lado del primario, I sub B que está en la zona del, ¿cómo se llama? En la zona de la línea. También los voltajes en A, en B, en C. ¿Ah? Y la potencia compleja entregada por el generador. ¿Cuánto tenemos la potencia que estamos entregando acá? Por lo tanto, bueno, vamos a partir. Voy a ocupar el modo dibujo, obviamente. Vamos a ocupar acá la tableta. Lo primero, acordémonos, ¿cierto? Que era determinar la potencia base del sistema, 100 MVA, que ya está dado, ¿ya? Lo otro es separar en zonas de voltaje. No sé si ustedes se acuerdan, entonces vamos, separamos acá zonas de voltaje. Aquí tenemos una zona de voltaje. Aquí tenemos la otra zona de voltaje y aquí tenemos la otra zona de voltaje. A este le vamos a llamar Z1, Z2, de zona, ¿cierto? No es que sean impedancias, sería zona 1, zona 2, zona 3, ¿ya? Entonces vamos a partir por la zona 1. Zona 1, ¿cierto? Lo que se nos pide son todos los valores base del sistema de potencia, por lo tanto, la potencia base, como es para todo el sistema, en todas las zonas va a ser 100 MVA. 100 MVA. El voltaje base acá sería el voltaje base de acá multiplicado, ¿cierto? Porque la relación de transformación. Por lo tanto, en la zona 1, el voltaje base sería la relación de transformación, que sería 12,5. Es a 65 por el voltaje base de la zona 2,
por 66, ¿cierto? Ustedes también van calculando conmigo. Vamos, yo voy a estar con la calculadora acá también, ¿cierto? Profe, una consulta. Sí. Los 66 kilovolts, ¿ese es el voltaje base para todo el sistema? No, el voltaje base es por cada zona, de acuerdo a lo que vimos en la clase del jueves. ¿Ya? Por lo tanto, el voltaje base de la zona 1, que se multiplica la razón de transformación por el voltaje base de la zona 2, que ya es dado, sería de 12,7. Entonces le vamos a dejar en 12,7. Perdón, en 12,7. 12,7. Vamos de nuevo aquí. Profe, hola, buenas tardes. Sí. Buenas noches. Le pido un favor, ¿podría agrandar un poquito la imagen, profe? Ya, ¿por qué no veis bien? No veo muy bien, se me ve muy chiquitito. Ya, lo voy a agrandar, pero hasta ahí nomás, porque si no Sí, después se ahí van está a bien, perder profe. se van a Gracias. perder los valores. Por lo tanto, ahora ya tenemos el voltaje base de la zona y tenemos la potencia base, por lo tanto calculamos lo que es la corriente base. Estamos en la zona 1, que sería 100 por 10 elevado a 6, ¿cierto? Por raíz de 3 por el voltaje, ¿cierto? 12,7 por 10 elevado a 3. Ese sería lo que es la corriente base. Así que lo vamos a calcular. Entonces me da una corriente base de 4.546,1 amperes. Y la Z base, ¿cierto? Que es el voltaje de línea al cuadrado, por lo tanto sería 12.000. Todas estas son las fórmulas que aprendimos, ¿cierto? La semana pasada. Así que 12.700 al cuadrado dividido por la potencia aparente, 100 por 10 elevado a 6. Entonces lo calculamos. 12.700 al cuadrado dividido por la potencia aparente. Eso nos da una impedancia base, ¿cierto? De 1,61. 1,61 ohm. Acá, en esta zona, la zona 1, tenemos la reactancia del generador, por lo tanto lo vamos a transformar al tiro a base común, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula que aprendimos, por lo tanto la reactancia del generador sería igual al 6% por el voltaje de placa, que en este caso sería el del transformador, porque tienen que tener el mismo voltaje, por lo tanto sería 12,5 dividido por el voltaje base, que serían 12,7. 12,7 todo al cuadrado por las potencias, ¿cierto? Sería la potencia base dividido por la potencia del generador, que serían 40. Y este sería con J, ¿cierto? Porque es una reactancia, por lo tanto sería J. Ustedes también van multiplicando. Esto nos da una reactancia en base común del generador de 0,1453. ¿Ya? Tanto por 1. Acordémonos que todos los valores son en tanto por 1. Vamos a calcular. ¿Sí? Disculpe, ¿qué número está abajo del 100? ¿Es un 10? ¿De cuál 100? Más al lado, a la derecha. Esa es una J. No, la fracción, ¿dónde está el 100? Partido por... Ya, 40, pues si les dije que era la potencia del generador, 40. Ah, ya.
Vamos entonces con la X del transformador 1, ya que sería 9%, 9%, ¿cierto? Por la misma relación de los voltajes, 12,5 partido por 12,7 al cuadrado por, ¿cierto?, la potencia base dividido por la potencia del transformador, que es de 35. Esto también es una J, ¿eh? Así que también sería J. Así que vamos a calcular. Entonces calculamos y esto nos daría 0,2. Profe, una consulta. 0,25. Tanto. Sí, dime nomás. Ahí, por ejemplo, esos 100 y esos 40, esos 35 Las potencias. mega, Las son potencias. mega, ¿o La no? potencia base y la potencia del equipo. Pero no se calcula como, por ejemplo, el más arriba, por ejemplo, en la corriente puso el No, 100 por 10 elevado a no, 6. ¿Por no. qué no? Porque, a ver, ¿tú estuviste en la clase la semana pasada? Sí. Ya. Y cuando ocupamos esta fórmula era para cambiar la impedancia de los equipos a base común. No cuando calculábamos los valores bases. ¿Ya? Los valores bases ocupan las tres formulitas que les mostré y para calcular las reactancias o impedancia de los equipos que están en tanto por ciento a base común, se ocupan estas fórmulas. Eso fue lo que aprendimos el miércoles, no, por el miércoles de la semana pasada. Así que Sí. te voy a pedir, por favor, que revisen la clase, ¿ya? No, profe, mi duda no es con la fórmula la tengo claro, pero el tema es por qué si esto, ejemplo, en el XG, esos 12,5 son los kilovolt, ¿o no? Claro, son los kilovolts, que son los del transformador, que obviamente la tensión del generador tiene que tener la misma tensión del transformador, 12,5. Este no podría tener 15 kilovolts el generador, por ejemplo, ¿ya? Sí, mi duda era la siguiente, por ejemplo, si Dime. son 12 kilovolt, ¿por qué no son 12.500 partido por 12.700? A eso Ya, voy. a chupalla. O sea, tenía un problema matemático. Yo pensé que tu problema era eléctrico. Porque son 12,5 kilovolts. Y estos son 12,7 kilovolts. Se van los kilovolts con los kilovolts de arriba y abajo y da exactamente lo mismo. Si tú lo calculas como tú dices, te tiene que dar lo mismo. Si quieres lo haces con 12.500 y con 12.700. Te tiene que dar Ya. exactamente lo No, sí, mismo. sí le capto, sí le capto. Lo que pasa es que me produjo la duda porque, por ejemplo, en el cálculo de la corriente, sí lo está calculando como 100 millones. Por eso es que me produjo la duda, pero no, me queda claro. Sigamos entonces. Vamos con la zona 2. Sigamos con la zona 2. Ya, donde S, ¿cierto? El S base, como es para todo el sistema, sería 100 MVA. El voltaje base en este caso es dado, que son 66 kilovolts. Serían 66 kilovolts. Calculamos al tiro aquí la corriente base, ¿cierto? Que serían los 100. Voy a hacer notación científica para que elevado a 3, ¿cierto? Dividido por raíz de 3 por 66. Estoy haciendo notación científica nomás. Ya estoy simplificando la fórmula. Entonces voy a calcular ahora. Entonces aquí nos daría una corriente base de 874,8 amperes. ¿Eh? Y la Z base serían los 66.000 al cuadrado dividido por la potencia base, ¿cierto? Que serían 100 por 10 elevado a 6. Eso sería, calculamos inmediatamente entonces la Z base.
Y nos da, ¿cierto?, una impedancia base de 43,56. ¿Ah? 43,56 ohm. Ahí justo se cortó porque tenía... Ahora, si ustedes se fijan, tenemos la impedancia acá que está en ohm. ¿Ah? Z de la línea 1. Por lo tanto, la tenemos que llevar a tanto por 1. Acordémonos que para llevar una impedancia ya a tanto por 1 se divide por el valor ya base, ¿cierto? Por lo tanto, la Z de la línea 1 en tanto por 1 sería el valor real, que son 14 con un ángulo de 80, dividido por la Z base, que serían 43,56. Y ahí tendríamos lo que es la impedancia en tanto por 1. ¿Ah? Si me esperan un momentito. Entonces me da un valor de 0,3214. 14 con un ángulo de 80. ¿Eh? De acuerdo a lo que vimos en la materia, ¿cierto? Se conserva el ángulo. Y esto sería en tanto por 1. Porque dividimos ohm por ohm. Por lo tanto, se van los ohm y quedan tanto por 1. Por lo tanto, estamos listos con la zona número 2. Vamos a calcular entonces la zona número 3. Una consulta, bueno, al curso en general, si alguien más calculó XG o Y, no sé qué número dice ahí en el X1, donde el compañero tenía la duda en los 12.500. El XG ahí está calculado, que es el 6%, ¿cierto? Que estaba dado ahí, 6% por los voltajes, el voltaje del equipo dividido por el voltaje base de la zona al cuadrado. Por disculpe que sea porteado, pero lo puede usted calcular de nuevo en la calculadora, es que sea que a mí me parece otro valor. No me digáis, ya, voy a calcularlo de nuevo, espera un poquito. A mí me dio el mismo resultado que el profe. El número que está debajo del 100 es un 40, no es un 10 por si acaso, que se ve como 10. Ah, ya. Ahí está, entonces yo pensé que era 10, un 40, entonces vale. Ya, bueno, me dio lo mismo. No me varió. Vamos a seguir entonces con el ejercicio, chiquillos. Ahora que estamos trabajando en la zona 3. En la zona 3, ¿cierto? La relación de transformaciones la tenemos acá, ¿cierto? 66 está por este lado, 13,8 está por el lado en el cual estamos calculando, por lo tanto sería 13,8 a 66, ¿cierto? Igual 13,8 a 66 por 66, ¿cierto? Y esto nos va a dar 66 kV. ¿Eh? Ese sería el valor base del voltaje de la zona 3. Calculamos la corriente base entonces de la zona 3, que serían los 100 por 10 elevado a 3. Acuérdense que estoy usando notación científica para simplificar la fórmula. Raíz de 3 por 66. ¿Ah? Porque si no tendría que colocarse elevado a 6 y aquí por 10 elevado a 3. Por lo tanto simplifico. Más que nada es por eso. ¿Ah? Una simplificación matemática nomás. Entonces sería 100 y nos da, ¿cierto? Que el voltaje, la corriente base, ¿cierto? En la zona 3 son 4183,7 amperes. ¿Ah? La Z base la calculamos también, la Z base en la zona 3, que sería la tensión, que sería 13.800 al cuadrado dividido por 100 por 10 elevado a 6, ¿cierto? Que es la potencia aparente. Entonces lo calculamos. Y nos da 1,9, ¿ah? 1,9
1,9, tanto por 1, perdón, tanto por 1. Entonces ya tenemos calculados todos los valores base. Me falta el del transformador de acá, ¿cierto? Me falta este transformador. Vamos a calcular, ¿cierto? La X del transformador 2, que sería transformador 2, que sería un 9%. En este caso las tensiones son iguales, ¿cierto? Tanto la base como la del transformador, que es 13,8, dividido por 13,8 al cuadrado, por las potencias, ¿cierto? 100 dividido por la potencia del transformador, que es 30 MVA. 30 MVA. Profe, a ese X se refiere a la impedancia del transformador, ¿cierto? Claro, en base común, ¿cierto? Porque el 9% es en base propia, por eso la estoy transformando a base común, ¿ya? Entonces esto simplificando me quedaría 9 partido por 30, que lo voy a calcular al tiro. Y esto me da 0,3. ¿eh? Es J, como es reactancia, es J. A veces se me olvida colocar la J, pero esto sería J 0,3. Por lo tanto, ya tengo calculado, ¿cierto? Todos los valores base. Entonces ahora ya puedo dibujar el circuito de impedancia. Por lo tanto, aquí tenemos el generador con su reactancia serie. Tenemos el transformador, tenemos la Z de la línea, después tenemos el otro transformador y después tenemos la carga, ¿cierto? Y eso sería nuestro circuito. Este sería más o menos, ¿cierto? La tensión que tenemos acá. Como es un generador, es tensión inducida. Aquí tenemos la del generador, que sería J 0,1453. Esta sería la del transformador 1, que sería J 0,25. Después tenemos la Z de la línea, que sería, lo voy a anotar acá mejor, 0,3214 con un ángulo de 80. Después tenemos la del otro transformador, que sería 0,3, J 0,3. Todos los valores en tanto por 1, ¿cierto? Tanto por 1. Tanto por 1, tanto por 1. ¿Se fijan? Ahí tenemos listo lo que es la parte 2 del ejercicio. Primero calculamos todos los valores bases, tanto de los equipos como de los voltajes, corrientes, impedancias, de acuerdo al procedimiento que aprendimos. El circuito de impedancia en tanto por 1. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Calcular las corrientes, calcular los voltajes y la potencia compleja. Ya. Para eso, sí, dime nomás. Profe, en la zona 3, ¿sí puede Sí. volver, por favor? Sí, por supuesto. La zona 3 y en corriente B sale 100 por 10 elevado a 3 dividido en raíz de 3 por 66, ¿no es cierto? Claro, sí. A mí me da otro valor en la calculadora, me da 874.77. No, sí, está malo porque aquí no es 66. Estos Ay, son ¿cuál es? 13,8. Qué bueno que me... sí, porque qué me bueno dan que raros los hiciste ver. resultados acá. Sí, no, acá son 13,8. Qué bueno que me lo dijiste. Les pido disculpas. Aquí rectificamos al tiro. Igual voy a ahorrar el resultado porque nada que ver. Aquí estamos. Hay que borrar toda esta cuestión. Sí, pues es por el voltaje base, pues, y el voltaje base son 13,8. No son 66 si estamos en la zona 3. Pues. Así que qué bueno que me lo hiciste ver, ¿ya? 13,8, entonces los voláis, ¿ya? Vamos a recalcular ese valor. Y me da 4.100. Perdón, y en voltaje también me da que el sale ahí es igual a 66, usted puso. Aquí lo vuelvo. Sí, y a mí me da mal acá, pues. 13,8. Este 13,8 ahí, pues sí, lo borramos al tiro aquí nomás. 13,8, claro.
Sí, lo Ya, hice entonces varias aquí- veces y que no me da ningún resultado, dije, está complicado. Ya, entonces la corriente aquí parece que Gracias. está bien, ¿ah? 4.183,7, sí, porque lo había calculado con los valores, yo me he equivocado con el 60. Ahí estaría, ¿cierto? El valor base. Ya, vamos a tirarnos un poquito para arriba. Si se fijan, la potencia aquí es de 15 MVA, el voltaje acá es de 13,3. Estos son valores reales, ¿cierto? Y el factor de potencia es 0,88. Por lo tanto, ¿cierto? La potencia de la carga, lo vamos a notar acá, ¿eh? La potencia de la carga, ¿cierto? En tanto por 1, serían los 15 dividido por 100. 15 dividido por 100. ¿Ah? ¿Por qué no coloco 15 por 10 elevado a 6? Porque abajo también tendría que poner 15 elevado a 6. ¿Y para qué? Pues, ¿cierto? Si se va. Esto sería 15 dividido por 100. Dividido por 100 para que me queden tanto por 1, ¿cierto? Y eso sería 0,15, ¿ah? Tanto por 1. 0,15. Y el ángulo, ¿cierto? Porque el factor de potencia es 0,88, por lo tanto el ángulo del arco coseno de 0,88. Ese sería el ángulo. Y eso nos da 28,36 grados. 28,36 grados, ¿cierto? ¿Cómo saqué el ángulo? El arco coseno del factor de potencia. El arco coseno del factor de potencia. ¿Ya? Profe, ¿a qué se refiere con arco coseno? Me refiero El al coseno a la menos 1. Ah, ok. Trigonometría, ¿ya? Entonces el voltaje en la carga, en tanto por 1, ¿cierto? Sería el voltaje real, que es 13,3, dividido por el valor base, que es 13,8. ¿Ah? 13,8. Por lo tanto, sería 13,3 dividido por 13,8. Y eso me da 0,964. Lo vamos a anotar acá. 0,964 y ángulo 0. ¿Ah? ¿Por qué ángulo 0? Porque siempre al voltaje de la carga se le da el ángulo de referencia, ¿cierto? Y siempre se ocupa ángulo 0 en el ángulo de la carga para que lo tengan presente, a pesar de que yo se los había dado acá. Por lo tanto, vamos a calcular ahora la corriente de carga en tanto por 1. Aquí vamos a anotar una formulita para que ustedes se la aprendan. La corriente de carga en tanto por 1 es igual, vamos a colocar un paréntesis grande, ¿cierto? Es la potencia en tanto por 1 dividido por el voltaje, tanto por 1, el conjugado. Conjugado. ¿Qué significa el conjugado? Que se le cambia el signo al ángulo, ¿cierto? Ustedes saben eso. Por lo tanto, voy a seguir acá para ir ocupando lo mejor posible los espacios. Entonces la corriente de carga sería igual, ¿cierto?, a 0,15, que es la potencia aparente, dividido por el voltaje, 0,962. Ya, vamos a colocar los ángulos, ¿cierto? Sería 28,36. Este sería ángulo de 0, pero el conjugado. Conjugado. Y aquí vamos a anotar el valor. Si me esperan un momentito. Punto 15 entonces, dividido por punto 964. Entonces me da una corriente en tanto por 1 de 0,1556. 0,1556 con el ángulo. Si se fijan, acá es positivo. Por lo tanto, como es el conjugado, yo le cambio el signo y me quedaría menos 28. ¿Ah? Menos 28,36. Menos 28,36. Lo voy a anotar aquí. Menos, ¿ah? Eso es porque está en atraso. Acuérdense que en atraso significa la corriente respecto del voltaje. Si el voltaje es ángulo 0, el ángulo de la corriente tiene que ser negativo. A eso se refiere en atraso. Por lo tanto, la corriente de carga sería 0,1556. 0,15 lo vamos a anotar acá, ¿cierto? La corriente de carga sería 0,1556 con un ángulo de menos 28,36.
¿cuánto era? 36 parece. Menos 38,36. Ya tenemos la corriente y fíjense que es una corriente que está en serie. Por lo tanto, es la misma corriente que está circulando por todo el circuito. El circuito serie, no tenemos ninguna línea en paralelo. Por lo tanto, vamos a calcular la corriente I sub A. Fíjense, la corriente I sub A es la que tenemos acá, en la zona 1. Por lo tanto, ¿cómo se calcularía la corriente I sub A? Sería la corriente en tanto por 1 por el valor base. Entonces, la corriente I sub A sería la corriente de carga en tanto por 1 por la corriente base de la zona 1. Es así de simple. Por lo tanto, sería 0,1556 con un ángulo de menos 28,36 por la corriente base de la zona 1. Y la corriente base de la zona 1 daban 4.546,1 por 4.546,1. Lo vamos a calcular al tiro. Y eso me da 707,4 amperes. 707,4 con un ángulo de menos 38,36 amperes. Esta es la forma de calcular el valor real, ¿cierto? Que sería el valor en tanto por 1 por el valor base. Valor en tanto por 1 por el valor base. Me da 707,4 amperes. Vamos a calcular ahora la corriente I sub B. I sub B. Que sería la corriente de carga, tanto por 1 por la corriente base de la zona 2 ahora. Por lo tanto, sería 0,1556 con un ángulo de menos 28,36 por el valor base de la zona 2 ahora, que ¿cuánto teníamos? 874,8. 874,8. Sería entonces 0,1556 por 874,8. Eso nos da 136,12. Con un ángulo de menos 38,36 amperes. Por lo tanto, ya tenemos calculado, ¿cierto?, lo que es la corriente I sub A e I sub B. Ahora necesitamos calcular los voltajes en A, B y C. Pero vamos a partir en C. Nos vamos a ir de acá para allá porque es más fácil. Entonces, fíjense el voltaje en C, que sería en este punto, ¿cierto? Aquí sería el punto C. Lo voy a anotar acá. Aquí sería el punto C. Después tenemos el punto B. ¿Dónde estaría el punto B? Estaría ya. Después de la línea. Tendríamos acá el punto B. Aquí sería el punto B. No se nota muy bien. Y aquí tendríamos el punto A. Profe, Entonces, ¿sí? ¿por qué 38 grados el ángulo? Porque el ángulo que le habíamos calculado a la corriente, acá, ¿te fijas? Acá le habíamos calculado el ángulo a la corriente. Ya, ok. Ya. ¿Sí? Eso. Gracias. Entonces ahora vamos a B sub C, ¿cierto? B sub C, nosotros tenemos una tensión aquí en D, que es el voltaje en D. El ángulo es 28, no 38, disculpe. Tienes razón, es 28,36. Ustedes lo corrigen, Sí. por favor, ¿ya? Eso preguntaban de antes. Está ya. ahí confundido. Ya, Que sí. anteriormente salía 28 acá y después lo puso 38. Claro, sí. Error semántico, no. Error nomás mío, no hay problema. Ya entonces ahí sería 28 y 28, ¿ya? Entonces fijémonos que acá tenemos el punto D, que el voltaje es conocido porque es el voltaje de la carga en el punto D, que lo teníamos acá y en tanto por 1, acuerdo que es 0,964, aquí lo habíamos calculado. Por lo tanto, en el voltaje en el punto C sería igual a ese voltaje más la caída de tensión
en la reactancia del transformador. ¿Y cuánto es la caída de tensión? La corriente por la reactancia. Eso sería la caída de tensión. Por lo tanto, B sub C, lo vamos a notar, ¿cierto? Sería B sub D más, ¿cierto? La corriente de carga por la X del transformador 2. ¿Ah? Porque esto es la caída de tensión que existe en la reactancia, ¿ya? Por lo tanto, sería B sub D, que sería 9,964 con un ángulo de 0, más la caída de tensión, que sería la corriente, 0,1556 con un ángulo de menos 28,36 por la reactancia, que es 0,3 J, ¿cierto? J por J, 0,3. Entonces lo vamos a calcular. Ustedes también lo calculan conmigo, por favor. 0,964 más la caída de tensión, 0,1556 con un ángulo negativo 28,36. Esto por 0,3, ¿cierto? Con J. Y eso nos da 0,98. 0,987, ¿eh? 7 con un ángulo de 2,4, ¿eh? 2,4 grados. Esto es tanto por uno, ¿cierto? Ahora, si esto nosotros lo queremos llevar B sub C, lo queremos llevar a voltaje real, lo multiplicamos, obviamente, por el valor base, ¿cierto? De esa zona. Entonces, por lo tanto, B sub C en valor real, en vol, la vamos a poner acá, sería B sub C en tanto por 1 por el voltaje base, ¿cierto? El voltaje base de B sub C. ¿Dónde está B sub C? Está en la zona 2. Está en la zona 2, por lo tanto son 66 kilovolts. Zona 2. Por lo tanto sería 0,987 con un ángulo de 2,4 por los 66 kilovolts. Lo voy a colocar 66 y el resultado va a quedar en kilovolts, ¿ya? Por 66. Eso me da una tensión real, ¿cierto? En el punto C de 65,14 con un ángulo de 2,4 kilovolts, ¿ya? Ahí tenemos el valor real del voltaje en el punto C. Vamos ahora, punto B, ¿ah? Voltaje en B. Sería el voltaje en C en tanto por 1, voltaje en C en tanto por 1, más, ¿cierto? La caída de tensión. Ahora, fíjense que el punto B está acá, ¿eh? Por lo tanto, sería más la caída de tensión en la línea. ¿Y cuánto es la caída de tensión en la línea? Es la corriente por la impedancia. Entonces sería la corriente I sub C por la impedancia, por Z de la línea 1. Ahí voy colocando las formulitas también. Entonces B sub C, que ya lo habíamos calculado, 0,987 con un ángulo de 2,4 más la corriente 0,1556 con un ángulo de menos 28,36 por la impedancia, ¿cierto? Por la impedancia Z en tanto por 1, ¿cierto? Que sería 0,3214. 0,3214 con un ángulo de 80. Entonces ahí calculamos, ¿cierto? La impedancia en B, en tanto por 1. ¿Ah? Lo voy a calcular al tiro. Entonces me da en el punto B, me da una tensión de 1,0204 con un ángulo de 4,5 grados, ¿eh? 4,5.
Por lo tanto, ¿cierto? V sub B en real sería 1,0204 con un ángulo de 4,5, ¿cierto? Por la tensión de base en eso que son 66 también, ¿ah? Son 66 kilovolts. Por lo tanto, me queda una tensión en el punto B de 67,34 con un ángulo de 4,5 kilovolts, ¿cierto? Ya tenemos calculado el voltaje en la barra B. ¿Ah? Ahora nos falta en la barra A, que acá antes del transformador, ¿cierto? Por lo tanto sería V sub B, porque ya conocemos la caída de tensión, o sea, el voltaje que tenemos en B, en la barra B, sería V sub B más la caída de tensión en el transformador. ¿Ah? Por lo tanto, necesitamos el transformador de la zona 1, ¿cierto? Que era 0,25, J 0,25. Sigamos entonces ahora V sub A. ¿Eh? Entonces V sub A, que sería el voltaje en B, tanto por 1, más, ¿cierto?, la corriente de carga por la X del transformador 1, ¿ah? Para tenerlo clarito. Por lo tanto, sería 1,0204 con un ángulo de 4,5, más la corriente I sub C, que es 0,1556, con un ángulo de menos 28,36, por J 0,25, ¿cierto? Que es la reactancia del transformador número 1, ¿ya? Entonces calculamos nuevamente. Me da, entonces el valor sería 1,042 con un ángulo de 6,2, ¿eh? 6,2. Esto en tanto por 1. Por lo tanto, el voltaje en A, el voltaje real, ¿cierto? Sería el voltaje en A en tanto por 1 por el voltaje base de la zona 1. Por lo tanto, sería 1,042 con un ángulo de 6,2 por el voltaje base de la zona 1, que lo habíamos calculado, y era 12,7 kilovolts. Por 12,7 kilovolts. Para que nos dé en kilovolts, ¿cierto? Esto me daría un voltaje real de 13,24 con un ángulo de 6,2 kilovolts, ¿ya? Entonces ya tenemos calculado hasta el punto D, ¿ah? Hasta el punto D. Entonces necesitamos ahora calcular la potencia aparente, ¿cierto? Entonces S real, en el fondo, sería raíz de 3 veces por el voltaje A por la corriente, me parece que es la corriente 1, ¿cierto? En este caso, es la corriente 1, ¿cierto? Sería el voltaje acá por la corriente. La corriente, a ver, no es. La corriente A también, la corriente A. Esto sería igual a raíz de 3 por el voltaje, que sería 13.240 por la corriente, ¿cierto? A, que sería 707,4. Esto lo calculamos, ¿ah?
Me da 16,21. ¿Ah? Lo voy a llevar al tiro a megavoltampere. Daría 16,21, ¿cierto? Como es la potencia compleja, hay que colocar el ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, sería 6.4 el ángulo de B sub A más los 28.36, porque es la diferencia del ángulo entre el voltaje y la corriente, ¿ya? Y eso me da 34,76. Entonces sería con un ángulo de 34,76 grados megavoltampere, ¿ya? Y ahí estaría. ¿De dónde sale? De 6,4, ¿cierto? Menos 28,36. Ojo. Y este sería lo que es el ángulo del voltaje. Este sería el ángulo de la corriente. Así se saca la diferencia de ángulo entre dos elementos. ¿Ah? Como es negativo, sería positivo. Por eso se suma. Y ahí estaría como calculé los 34,76 grados. Y eso sería, pues, es un poquito largo, pero quedó la grabación, ¿cierto? Está quedando grabado de cómo se calculan todos los parámetros, ¿cierto? Es largo, ¿ah? Ya lo voy a considerar para la prueba. Profe, una consulta. En el Sí. voltaje ABC, en realidad cualquiera de los tres, ¿cómo saca la suma y la multiplicación de ahí? En la suma y la multiplicación de J, a eso me refiero. Claro, lo que pasa es que en vez de J, en la calculadora tú le pones I en ENG. La J, o le puedes colocar ángulo de 90 grados también. La J, acuérdate que es lo mismo que ángulo de 90 grados, por lo tanto esto lo puedes colocar como 0,25 con un ángulo de 90 grados. En vez de, y ahí te olvidáis de la J, ¿ya? Eso. Ya, pero es que usted lo sacó muy rápido, entonces usted lo pone todo junto, ¿no? ¿Cómo lo...? Sí, yo lo pongo todo junto en la calculadora. No. A ver si puedo activar una calculadora que tengo para explicarles cómo hago la matemática. Si me esperas por un favor. poquito. Aunque no deberías enseñarles a usar la calculadora. Yo espero eso tú lo tienes claro, ¿cierto? Sí, está claro, pero es que igual no está de más. No, pero te insisto, o sea, yo no tendría por qué enseñarles a usar la calculadora. Pero lo voy a hacer, en este caso particular lo voy a hacer, sí, ya, pero ten presente eso, que ya que, electricidad no tiene nada que ver con uso de calculadora. A ver si podemos. ¿Dónde tenía el ejercicio? Acá tenía el ejercicio. El problema es que no puedo mover esta cuestión. Bueno, tiene que estar en modo complejo, que está en modo complejo. Y sería, en este caso, sumar este de acá, ¿cierto? 0.987 shift ángulo, hay que colocarle el ángulo, ¿cierto? De 2.4 más, el problema es que no la puedo mover, voy a tener que mover otra cuestión. A ver, ¿por dónde lo muevo esto para que se pueda ver? ¿Ya? Más, ¿cierto? 0.1556 con un ángulo negativo de 28.36 que lo multiplico por la impedancia en este caso, ¿cierto? La impedancia. Por entonces la impedancia que es 0.3214 con un ángulo de 80. De 90, ¿no? Puse toda la ecuación de un viaje, ¿eh? Entonces ahora para que me dé el resultado en polar, ¿qué es lo que hago? Le pongo shift 2, 3 igual. Shift 2, 3 igual. Y ahí me da el tiro
el valor en polar, ¿ah? 1,02 y tanto con un ángulo de 4,2, ¿cierto? Que el valor ya que dio por acá, ¿no? Esa es la forma. Insisto, chiquillo, que no es mi deber enseñarle a usar la calculadora, ya, así que esto lo estoy haciendo como algo especial nomás, pero no me lo pidan de nuevo, por favor, porque para eso están los manuales, hay ¿cómo se llama? También hay en YouTube, hay tutoriales de cómo ocupar la calculadora. Esa es la forma en que se hace el ejercicio, está completo, es un ejercicio tipo prueba, así que es importante que aprendan a sacar todos los parámetros. Eso sería la clase de hoy, chiquillos. Espero que haya sido productiva. ¿Hay alguna consulta, pregunta acerca de lo desarrollado? Está complicado, perfecto. Bastante complicado para hacer solamente un ejercicio, profesor. No le podemos decir otra cosa. Ahora, lo bueno es que nunca les mentí, ¿eh? Yo nunca les dije que este ramo era fácil. Profe, Por lo consulta. Por lo menos he sido bien honesto con ustedes. Sí, Sí, profesor, dime, estamos Juan. claro que es complejo. ¿Tiene algunos ejercicios resueltos que nos puedan enviar? Como para poder ir O sea, viendo. con los resultados. Sí, es que la vez pasada cuando, por ejemplo, los otros ejercicios los mandó tipo prueba y salían algunos resultados. Entonces, pues trabajamos en base a Claro. eso y revisábamos los resultados y si estábamos bien, seguíamos. Claro. Si no, Encantado, pues. Así que les voy a mandar unos 2 o 3 ejercicios. ¿Les por parece? Ningún favor, problema. profe. Sí, por favor. Sí, por supuesto que sí. Perfecto. Que lo ayudó Perfecto, harto, profesor. por lo menos para Sí, poder practicar. sí, pues me parece bien. Me parece bien. Gracias, profe. Ahora.